Las finanzas en salud, dinero y amor. Y seguimos en salud, dinero y amor, y un tema que nos debe de ocupar y preocupar a todos los trabajadores mexicanos es si se está cumpliendo la reforma laboral y sobre todo qué va a pasar de frente a esta nueva era Trump. Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Eduardo Arrocha. Él es asesor y consultor del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Eduardo, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenas noches, el gusto es mío y como siempre es un placer y un honor poder conversar con ustedes sobre estos temas. El gusto es nuestro. El gusto es nuestro como siempre, Eduardo, y platícanos, ¿qué ha pasado con el cumplimiento de la reforma laboral? Bueno, la reforma laboral es resultado del Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio se impuso a México muchos compromisos. Uno de los compromisos fundamentales era asegurar una verdadera libertad de asociación y por otra parte que a raíz de eso hubiese contratación colectiva efectiva. Eso es la gran preocupación que siempre tuvieron porque siempre consideraron que en México no había verdaderos sindicatos ni verdadera contratación colectiva, lo que hacía que compitiéramos con salarios muy bajos. Y esto es lo que preocupaba más tanto a Canadá como a Estados Unidos. Entonces, la reforma básicamente fue generada para establecer estos principios y asegurarlos. Entonces, al Tratado de Libre Comercio se le estableció un anexo 23A en el que México se comprometió a reformar su ley para asegurar estos derechos. Entonces, tenemos que toda la reforma laboral, su génesis es el Tratado de Libre Comercio. Por el otro lado, ya una vez firmado el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos también pasó una ley muy específica, ley de implementación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y en esta ley, fíjese qué curioso, en esta ley se estableció un comité intersecretarial de varias agencias del gobierno norteamericano que le reporta al Congreso sobre el cumplimiento de esta reforma, y lo copresiden el secretario de Comercio de Estados Unidos y el secretario de Trabajo de Estados Unidos. Los dos ejercen la copresidencia de este comité intersecretarial. ¿Y qué hace este comité intersecretarial? Monitorea el cumplimiento de las leyes laborales de México, la implementación de la reforma laboral en México, la aplicación de medidas para su cumplimiento. Fíjate esto, coordina visitas a México para verificar en territorio el cumplimiento y coordina y verifica la utilización de los recursos que se dan a México para la implementación de la reforma laboral. Ustedes saben que Estados Unidos, como implicó la creación de tribunales laborales, la creación de centros de conciliación, del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje y centros locales, todo esto implicó una inversión muy importante y Estados Unidos financió en gran medida todo el costo de esta reforma. Y entonces coordina y verifica que se están efectivamente utilizando los recursos para la implementación de la reforma. Entonces, como ven ustedes, tenemos a un policía vigilando específicamente que tenemos una reforma laboral que asegura la libertad sindical, la contratación colectiva y la justicia laboral independiente. Y este comité se reúne por lo menos, que establece reuniones por lo menos durante los próximos 5 años para revisar la implementación y después una vigilancia por 10 años. Eduardo, independientemente de todo esto que nos planteas, ¿ha funcionado? O sea, esta supervisión, este dinero que le entregaron a México para poder implementar esta reforma laboral, ¿funciona? ¿Tiene beneficios para el trabajador y para las empresas mexicanas? Vaya que funciona. Además de esto, se generó un comité de expertos independientes y estos cada 6 meses hacen un reporte y son unos reportes que son verdaderamente grandes, extensivos, donde dan santos y señas de todo lo que específicamente se ha venido haciendo, dónde se fue el dinero, si ya se legitimaron los contratos colectivos, si se están respetando los derechos sindicales, etcétera, etcétera. Por el otro lado, se le agregó además al tratado un anexo 31A que se llama el mecanismo de respuesta rápida, y además se establecieron 5 agregados laborales en México que
que le dan asistencia tanto al comité de expertos como al comité intersecretarial, reportándoles específicamente si hay alguna violación y si hay incumplimiento. Tienen mecanismos como que un trabajador puede ir con el agregado laboral y decirle, oye, en mi empresa no se están respetando los derechos. Y esto implica que se hace una investigación y si ellos determinan que hubo incumplimiento, hay todo un procedimiento que es el mecanismo de respuesta rápida, donde si la empresa en que se está violando esto ha incumplido, Estados Unidos puede imponerle sanciones, tarifas arancelarias o inclusive puede prohibir la exportación de esos productos hacia Estados Unidos. Entonces es de veras. Y ya hay paneles permanentes que están listos para aplicar esto. Entonces, el proceso ha sido, y miren, en la administración del presidente Biden, a la fecha, ha habido 32 casos de aplicación del mecanismo de respuesta rápida. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un nuevo gobierno en Estados Unidos. No tenemos todavía idea de cómo van a funcionar, porque la secretaria de Comercio de Estados Unidos que salió, Katherine Tai, fue verdaderamente agresiva en la aplicación del mecanismo de respuesta rápida. Ahora está cambiando y tenemos un nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos y una nueva secretaria de Trabajo en Estados Unidos. Ahora va a estar un señor Howard Lutnick, que es muy proclive a la aplicación de aranceles. Y por el otro lado tenemos una nueva secretaria de Trabajo de Estados Unidos, que es Lori Chávez, que es tremendamente celosa del cumplimiento de los derechos sindicales. Entonces, y con la mentalidad de que realmente la producción regrese a Estados Unidos, entonces más le van a apretar a México para que en México sea más fuerte, las revisiones de contratos sean menos atractivas ya para los inversionistas y vayan empezando a regresar a Estados Unidos. Eduardo, entonces, y hablando de temas sindicales y de temas laborales, ¿de qué manera puede apoyar el despacho de La Vega y Martínez Rojas? Mira, nosotros hemos apoyado sobre todo en explicarle a los clientes el cumplimiento más preciso posible de estas normas, a efecto de que no sufran esta aplicación del mecanismo de respuesta rápida. En el despacho hemos tenido la oportunidad de asesorar en casi 6 o 7 casos de aplicación de este mecanismo, donde hemos asesorado a la empresa para que salgan liberadas de la aplicación de estas sanciones. Y sobre todo el trabajo es un trabajo preventivo de información, de capacitación a las empresas de qué es lo que implica la aplicación de la reforma, para que no se vean en la situación en que Estados Unidos trate de imponerles un mecanismo de respuesta rápida. Esto ha sido un trabajo constante y cotidiano, y con la nueva administración, pues obviamente estamos mucho más atentos al cuidado de estos aspectos. Pues ahí está, amigos, si tiene una empresa, si usted es dueño de una empresa, no importa el tamaño y necesita asesoría, es mejor acercarse a los expertos. Muchísimas gracias, Eduardo Arrocha. Él es asesor del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Gracias por esta charla y esperamos, como siempre, mantener comunicación abierta contigo. Muchas gracias a ustedes. El tema es bastante extenso y creo que podríamos hablar horas sobre esto, pero simplemente quise de darles a ustedes las partes más relevantes, ¿no? Así es, ya lo estaremos desmenuzando y por supuesto las ventajas que trae el cumplimiento de esta reforma laboral para México y los mexicanos. Gracias, Eduardo, nuevamente. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Ya, amigos, hablar de comercio, hablar de industrias, de tecnología, también es hablar de China, la segunda potencia a nivel internacional. Por supuesto, un jugador clave también para territorio nacional. Para platicar de ello, esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Amapola Grijalva. Ella es vocal presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara China en México. Amapola, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, Marielena, un placer y mucho gusto, Romina. Aquí, como siempre, pues encantada de hablar con su público. Al contrario, un gusto. Y Amapola, ¿estás viendo China, México, el comercio internacional? ¿Cuál es tu lectura en estos momentos? Pues mire, yo veo que hay una definición muy clara por parte del gobierno estadounidense de disminuir el comercio con China
esta decisión implica cambios profundos en las estructuras económicas, productivas, comerciales, pero también en muchos ámbitos de la relación con ese gran país para nuestro continente entero. Durante más o menos 30 años hemos crecido sustantivamente los intercambios con China en todos los niveles: educativo, cultural, tecnológico y por supuesto en el ámbito comercial. Entonces, desmantelar esas estructuras para sustituirlas por algunas otras que impliquen mayor integración a nivel regional o a nivel nacional, pues va a significar para cada uno de nuestros países en la región una nueva era. Amapola, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y antes de iniciar la entrevista platicábamos que a fines de este mes inicia el año chino. En esta ocasión toca el año de la serpiente y hablábamos sobre este aumento de la población china en México. ¿De cuántas personas estaríamos hablando que ya tienen presencia en el país y cómo están viendo la inversión en México? Pues mira, ha habido un interés muy grande por parte de las empresas chinas para buscar establecerse en nuestro país, sobre todo de algún tipo de industrias, particularmente la industria de las autopartes. Creo que es la que ha tenido una presencia, digamos, más continua para explorar las condiciones objetivas en las que pueden instalar operaciones no solamente de ensamble, sino de producción y de mayor integración, buscando cumplir con las reglas de origen del tratado que tenemos con América del Norte. Para desarrollar una cadena de proveeduría, pues cada industria tiene que pasar meses y años buscando soluciones específicas. Entonces yo creo que eso implica para estas empresas conservar esas posiciones en el anaquel y pues rápidamente movilizarse para, uno, no perder su competitividad y dos, tener la posibilidad de retener lo que se llama el market share, ¿no? Los segmentos del mercado en donde están dominando. Y otra industria que es particularmente interesante son la eléctrica, electrónica, principalmente, y creo que al final yo vería algunos intereses también, aunque no tan importantes, pero sí hemos tenido presencia para la industria metalmecánica. Creo que ahí se concentrarían las principales empresas que están viniendo a México. Grijalva, hablar de China es hablar de una potencia importante de desarrollo tecnológico, pero también es hablar de un mercado, o se piensa de un mercado ilegal que llega no solamente a México, sino a otros países. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, se habla mucho de que la presencia de las personas de China en automático generan esta importación ilegal de productos. Son dos cosas o dos fenómenos completamente separados. En el segmento anterior me preguntabas cuántas personas de China actualmente viven en México. Bueno, pues la última referencia que tuve hablaba de más o menos 250,000 personas. Ahora, de esas importaciones ilegales que llegan a México, es importante decir que la gran mayoría son realizadas por empresas mexicanas cuyos propietarios son mexicanos. Sí hay presencia de algunas personas de China y de otros países de Asia que están localizados en estas zonas que ya sabemos son toleradas y que detectamos perfectamente en cada ciudad importante del país, donde hay toda clase de tráfico de mercancías ilegales. Sin embargo, creo que esto es más un problema de nosotros que de propiamente la aduana que exporta, digamos. Es un problema de la aduana mexicana el poner mayor interés en controlar esta llegada de productos ilegales. Ahora, eso existe de muchísimas décadas atrás. Yo veo que hoy hay una decisión muchísimo más firme de controlar este ingreso de materias ilegales que afectan no solamente al comercio, también afectan a la industria porque estas mercaderías entran sin el cumplimiento de normas de seguridad, normas, por ejemplo, que tienen que ver con la no toxicidad. Hablo, por ejemplo, de juguetes, ¿no? Si un niño se lleva a la boca un juguete que no cumple con esas normas, pues está recibiendo tóxicos que van a sus cuerpecitos. Hay muchas cosas, hay muchas implicaciones, el no pago de los impuestos locales sobre producto al trabajo, etcétera. Esos son prácticas que van en detrimento de
todo el comercio formal, de toda la economía formal, de las familias, de los consumidores, tiene implicaciones muy, muy graves y hay que combatirlo con toda la fuerza posible. Grijalva, hace ratito te preguntaba de qué manera ha aumentado la comunidad china en México, y sí, lo que comentas es real. Hemos visto últimamente varios operativos en el centro histórico de la Ciudad de México, acciones en contra de plataformas como Temu y Shein, pero también hemos visto que el ahora presidente Donald Trump no simpatiza del todo, bueno, con nadie, pero especialmente con China. Ya se habló de la imposición de aranceles. ¿Esto de qué manera podría modificar o podría generar un aumento en la relación con México, en la relación comercial? ¿Cómo estás previendo este escenario? Pues este aumento de los aranceles tiene varias lecturas desde mi humilde punto de vista. Uno primero es que se está utilizando una medida económica para ejercer una presión política. No se habla de que desde México se estén llevando productos que no cumplan con las reglas de origen de los tratados que tenemos entre Estados Unidos y México, donde incluye por supuesto a Canadá, sino que está hablando de la exportación de fentanilo y de la posibilidad de que la gente migre a Estados Unidos de manera ilegal. Creo que eso tiene otros medios, otros instrumentos y otros mecanismos para poder controlar y para poder acabar de una vez por todas. Y creo que eso no tiene que ver propiamente con las prácticas comerciales. Sin embargo, bueno, para el señor Trump, la palabra arancel es una palabra muy importante que usa de manera continua en su discurso, dedicado sobre todo a sus votantes, ¿no? Entonces, a sus electores. Creo que hay que tener una posición un poquito más serena y analizar con cuidado las implicaciones que esto puede tener para nuestra propia economía. En particular, yo creo que sí nos toca revisar cómo aumentar el grado de integración nacional en todas nuestras cadenas, e incluso yo he hablado de que tenemos que buscar una política de sustitución de importaciones revisada, no como la de la segunda posguerra que fue vigente hasta 1980 por ahí, sino que debemos buscar cómo hacer que México, sin desvincularse del resto del mundo, porque esto es muy importante, seguir teniendo empresas que sean competitivas a nivel mundial, tengamos la posibilidad de aumentar la capacidad interna para producir valor a través de innovación, de tecnología, pero sobre todo a partir de crear una capacidad ampliada de mayor valor agregado con marca México. Creo que eso es lo que nos toca hacer y tenemos que rápidamente pues adaptarnos a estas nuevas condiciones de mercado, y el señor Trump pues nos está empujando hacia allá. Y además de este sector automotriz, ¿hay algunas otras industrias que les interesa explorar al segmento o al sector empresarial chino? Solamente hemos detectado estas que yo te platico. Seguramente habrá otras, ¿verdad? Empresas de servicios tal vez, pero no las hemos detectado nosotros. Aparte de Didi, por ejemplo, o de empresas de telecomunicaciones como Huawei, o empresas que otorgan servicios financieros como el Banco de China y CBC, creo que la gran mayoría están buscando un basamento industrial. Esto es muy interesante porque si tú ves el papel, el rol que México cumple en el resto del continente, claramente vemos que nosotros, México, tenemos el 89.6% de nuestras exportaciones totales formadas por manufacturas avanzadas. Esto es muy importante decirlo porque además el 75% de nuestro Producto Interno Bruto está basado en el comercio internacional. Es decir, de cada año nosotros más o menos estamos facturando 600,000 millones de dólares con cifras para el año pasado, y pues de eso, que alrededor del 90% sean manufacturas, claramente habla de que la estructura económica de México se transformó. Pasamos de ser exportador esencialmente de petróleo y de productos que no estaban transformados a manufacturas. Y esa condición pues la creamos en 30 años de desarrollo de estas cadenas. Eso es lo que hoy tenemos que revisar para aumentar la capacidad mexicana de crear valor dentro de toda esta cadena de proveeduría. Eso es lo que nos toca, y pues el señor Trump, si lo vemos de manera positiva, nos está ayudando
hacerlo de manera más acelerada. Información muy interesante que vamos a seguir aquí en Salud, Dinero y Amor, la relación China-Estados Unidos, China-México, pero por lo pronto vamos a festejar este año de la serpiente que se repite cada 12 años. El 29 de enero inician los festejos. Muchísimas gracias a Amapola Grijalva, ella es vocal presidente de la Junta de Gobierno de la China Chamber México. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, Marielena, Romina, de verdad, como siempre, gracias por su interés en estos temas, gracias a toda la audiencia y feliz año 2025. Igualmente, feliz año 2025 y feliz año chino. Por lo pronto, quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Y nos encontramos en la recta final de Salud, Dinero y Amor en este jueves 23 de enero, prácticamente acabándose el primer mes del 2025. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio, y se siguen prendiendo focos rojos por las nuevas modalidades de fraude. Hay que tener cuidado y siempre desconfiar de todo y de todos. Hoy la Conducef advirtió, incluso detalló el modus operandi de los suplantadores de identidad del sector financiero. Estos estafadores utilizan páginas con logotipos iguales de las instituciones, así es que si te mandan un correo, te envían un mensaje de WhatsApp ofreciéndote condiciones maravillosas, inigualables, o te piden dinero a cambio de prestarte o tus datos personales. No te dejes engañar porque seguramente es un fraude. Toma en cuenta que nadie te debe de pedir dinero por prestarte, así que borra de inmediato este mensaje y bloquéalo. Si necesitas un financiamiento, es mejor que antes de contratarlo acudas directamente a la sucursal. Si lo quieres hacer por internet, debes cerciorarte que estás en la página correcta. Hay que leer el contrato y las letras chiquitas, pero nunca intercambiar nuestra información. Gracias por escucharnos. Cuídense, que pasen un excelente fin de semana. Y ahora sí, te paso el micrófono, queridísima amiga Marielena Vega. Muchas gracias, Romina. Igualmente es un gusto hacer este programa y tienes toda la razón. Hay que cuidarnos de estas estafas. Ahorita que decías que nadie te pide dinero por prestarte, la verdad es que ese sería el principal indicador para decir esto no es real. Y como bien lo dices, a colgar, a cuidarnos, amigos, que desafortunadamente los fraudes están a la orden del día. Y parece ser que esta cuesta de enero está siendo muy compleja para muchos, pero esto no es pretexto para que la gente quiera abusar y sacar provecho de todo y con todo, e incluso con cosas ilegales. Se ha dado y se ha manifestado que en la Riviera Maya, en Cancún, hay cobros altísimos en taxistas por llevar no solamente a turistas internacionales, sino también nacionales. Los cobros pueden elevarse fácilmente a 2,500 pesos en tramos de no más de 10 minutos del aeropuerto a la Riviera Maya. Depende del hotel, depende de la persona. Parece ser que es el cobro. Ojalá que las autoridades locales, pero también federales, nacionales, puedan hacer un alto. Esto afecta sin lugar a dudas al turismo, a esta industria que sigue siendo una de las pilares en nuestra economía. A tener muchísimo cuidado. Martín Quirino, muchas gracias. Gracias, Martín, por tu apoyo siempre en controles y producción. Cuídese muchísimo de este frío, como ya lo decía Romina. Y ahora sí, a Romina Román y a una amiga y servidora, Marielena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.